Muy buenas tardes a todos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente y agradecidos por poder entrar a su vida, por poder entrar a su mente, por poder entrar a su corazón. Queremos en esta tarde pedirle al Dios del cielo que derrame misericordia sobre nuestras vidas, sobre la mía, sobre la suya. Yo no sé por qué situación usted está pasando, probablemente esté triste, esté desanimado. En medio de todas estas cosas hay un movimiento espiritual, espíritus de tristeza, espíritus de violencia, se manifiestan de claustrofobia y muchos espíritus que podría mencionar yo, pero tenemos solución, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Le he pedido al Señor, quisiera hablar de otras cosas, quisiera hablar de una gran bendición para su vida, quisiera hablar de que vamos a salir pronto de todo esto, quisiera reprender yo esta pandemia que estamos viviendo, quisiera yo muchas cosas, pero la palabra del Señor me lleva a hablar de una manera profética, porque lo que estamos viviendo está escrito. Y el Señor en el libro de las Crónicas le habla claramente a Salomón y el Señor le dice, mira Salomón, si yo mando pobreza, si yo mando plagas, si mando enfermedad, si mando yo todas estas cosas a la tierra, pero y que afectan a mi pueblo, hambre, escasez, pero si mi pueblo se humillare, oiga, el Señor le está hablando que puede mandar todas estas cosas, pero si mi pueblo se humillare, yo abriré las ventanas de los cielos y voy a quitar todo esto y voy a derramar bendición sobre mi pueblo. Hay un llamado de parte de Dios a la humanidad irredenta, pero también a aquella humanidad que la componemos los que tenemos al Señor Jesucristo, porque probablemente no nos hemos entregado a Él como debiéramos estar. Y por eso en esta tarde, en el nombre de Jesús, les saludo, esperando que la palabra le fortalezca, esperando que la palabra del Señor caiga como una lluvia sobre un terreno que ha estado duro y que no ha producido nada, y que esta palabra de Dios, como dice, como dice la Biblia, como dice su palabra, que Él envía su palabra y logra el propósito por el cual fue enviado. En el libro de los jueces, en el capítulo número 6, hay algo muy especial, muy elocuente para lo que estamos nosotros viviendo en este momento. Dice en el nombre de Cristo Jesús, leemos, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Oiga esto, hicieron lo malo. Tenemos, cuando hay muchos mecanismos, hay muchos avances, la ciencia ha aumentado enormemente a tal grado que ahora nos toman una radiografía, ahora nos ponen un escáner, ahora nos meten dentro de algunos aparatos y logran detectar lo que hay adentro de nuestro cuerpo. Y el Señor dice que los hijos de Israel hicieron lo malo. Aquí no está hablando del mundo, no está hablando de Egipto, no está hablando de un mundo irredento, está hablando para aquel, porque considero que la mayor parte de gente que me está escuchando, que me está viendo, es mucha gente que quizá es cristiana, confesaron a Cristo, se fueron, se distanciaron del Señor, y no podemos negar que muchos estamos viviendo todo esto. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Cuando usted como creyente, cuando yo como creyente, hacemos lo malo después de conocer lo bueno, lo hacemos ante los ojos del Señor. Y por eso es de que dice acá que esta gente, oiga, los hijos de Israel, en aquel tiempo, quiero decirle que Israel
vivía en abierta desobediencia al Señor y realmente el Señor había dejado los mandamientos para Israel. Los hicieron a un lado y empezaron a vivir abiertamente, como, en otras palabras, como les daba la gana. Se critica el Evangelio porque nosotros muchas veces solamente hablamos, pero no vivimos la palabra del Señor. Un cristiano tiene libertad. Un creyente tiene libertad. Si un creyente no se va a morir si prueba alcohol, si un creyente no se muere si adultera, pero desagrada al Señor, y todo lo que desagrada a Dios trae una disciplina. Entonces el pueblo de Israel vivía abiertamente, mire, pecando, haciendo lo malo, contrario a los mandamientos del Señor. Por eso dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos ¿de quién? Ante los ojos del Señor. Y esto es lo más importante, la intimidad suya con Dios, la intimidad mía. No delante de la gente para que nos pongan un título de que somos buenos. No, delante del Señor. Siendo cristianos, hago una pregunta a aquellos que ya confesamos a Cristo. ¿Será que en un momento determinado no hemos mentido? Usted me dirá, ¿y quién no miente? ¿Quién no miente? Pues Dios no miente. Y somos hijos del Señor. ¿Ha mentido usted? ¿Cómo le llaman a una persona que miente? Mentiroso. ¿Ha robado usted algo? Algo muy insignificante. Un clip que no es suyo, lo ha agarrado y se lo ha llevado. Lo tomó de un escritorio. Ha robado. ¿Cómo le llaman al que roba? Ladrón. Hemos prostituido. ¿Sí? Hemos corrido. Hablo de una prostitución de orden espiritual y pareciera muy severo la forma en que estoy hablando, pero quiero llevarle yo a un momento para que pensemos cómo estaba el pueblo de Israel. Dice que hicieron lo malo ante los ojos del Señor, no ante los ojos de la gente. El adulterio, las drogas. Usted sabe que las drogas, hay lugares en diferentes partes del mundo en donde las drogas se pueden consumir y es algo legal. Usted sabe que los matrimonios mixtos hoy han proliferado y el que se opone a eso le llaman retrógrado, lo insultan. Pero no me mire, no me juzgue, no se vaya a enojar conmigo, sino miremos qué es lo que establece la palabra de Dios. A mí no me interesa hablar de la diversidad de género, sino me interesa hablar sobre la palabra del Señor. Porque dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces vino el Señor y los entregó en manos de unos enemigos acérrimos de Israel, los madianitas. Y los entregó por un período, dice, de 7 años. Un período en donde, porque los madianitas eran nómadas, pero era gente que vivía con un resentimiento tremendo y los entregó aquí. Mire. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hay pecado, habrá sufrimiento. Los que se vuelven a la necedad volverán nuevamente a la miseria. Y empezando por mí, yo fui necio. ¿Por qué fui un necio? Porque le di la espalda a la palabra del Señor, no me interesaba. Entonces la necedad te lleva a la pobreza, te lleva al fracaso, te lleva a divisiones, te lleva a un montón de situaciones. Y entonces dice que fue entregado en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel, no sobre el mundo, sobre Israel por causa de los madianitas, los hijos de Israel. Oiga, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas, se hicieron escondites en las cavernas. Y se hicieron escondites en lugares fortificados, en fortalezas, digamos, para que no fuera a entrar el enemigo.
lucharon contra esto, algunos se escondieron, otros huyeron. Estas fueron las situaciones que Israel tomó esta actitud, los hijos de Dios. Pero quiero decirle que cuando hay pecado, habrá sufrimiento. Y entonces estos dice que se escondieron, hicieron escondites en las montañas. Una montaña representa un lugar muy alto. Una montaña es la representativa del orgullo. Se escondió detrás del orgullo. Pero esta infección que ha venido no respeta. No respeta artistas, no respeta políticos, no respeta reyes, no respeta científicos, no respeta absolutamente nada. Pero el hombre, por eso la gente anda recomendando pociones, entre comillas, maravillosas. Porque es más fácil ir a la farmacia, comprar la medicina adecuada y sanarse. Pero para esta pandemia hay una medicina. ¿Y cuál es la medicina? Volverse al Señor. Si mi pueblo se volviere a mí, dice el Señor. Yo quisiera que no solo me escucharan en esta tarde, es determinante, sino que hicieran. Yo no puedo examinarlo a usted. Usted no me puede examinar a mí. Usted puede de lejos formarse un criterio mío y yo suyo. Pero el que verdaderamente sabe cómo estamos son dos personas, Dios y usted. Y sabe que la palabra dice que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado, pero Dios nos ama. Entonces aquellos se hicieron escondites en las montañas, en el orgullo. Ahorita hay gente que desafía esto. Para algunos esto no existe. Para algunos esto fue hecho por el hombre para enriquecerse, sea como sea. Esto ha matado ya millones de personas. Entonces se hicieron escondites en las montañas. Hace algunos días o momentos el presidente de los Estados Unidos dijo algo muy acertado. No estoy a favor de él ni estoy en contra. No lo conozco. Yo no puedo juzgar a ese hombre. Pero dijo algo muy certero y dijo, ¿por qué no abren los recintos cristianos? Porque hoy es cuando necesitamos orar. ¿De dónde sacó eso ese hombre? ¿Qué es la oración? Es hablar con el Dios de los cielos, es agarrar los hilos telefónicos y clamar, porque tenemos no un amigo, un Padre que nos ama, y ese Padre se llama Dios. Y a la diestra de Dios Padre hay alguien que nos ama profundamente, que se llama Jesucristo, y que dio su vida por usted y por mí, y Él está con el anhelo de interceder. Interceder no es porque usted agarre un limón y lo parta en cruz. No es porque usted saque. Mire cuántas personas cargan un amuleto en el pecho. Cuántas personas tienen un amuleto escondido. Yo quisiera, ¿dónde están aquellos profetas que profetizan sobre la prosperidad? ¿De qué prosperidad hablamos? ¿Dónde están aquellos falsos profesantes del evangelio que lo han agarrado como un medio de gran ganancia? Porque eso es lo que dice la Biblia, que en los postreros tiempos, le dice Pablo a Timoteo, te quiero decir algo, hijo mío, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, si son estos, será muy difícil ser cristiano. ¿Por qué? Porque los hombres serán amadores de sí mismos. Hoy nosotros compramos las fotos de los hombres, de los pastores, de los apóstoles, que te cae bien, ahí la tienes en la sala de tu casa, como que si son santos. Los verdaderos santos del Señor son aquellos que han confesado a Cristo y se han apartado. Y el pueblo estaba sufriendo. Pero cuando todavía uno tiene fuerzas, uno lucha. Uno va a luchar. Y entonces el pueblo todavía estaba fuerte y se hicieron escondites en las montañas. Ese es el orgullo. Porque cuando nos hablamos
por medio de los teléfonos y le preguntamos cómo estás, mucha gente le va a decir que bien, bien, encerrados, asustados, económicamente mal, sin alimento, o dejemos que lo tengan con grandes temores, con grandes miedos, y el hombre haciendo esto, haciendo lo otro para poder salir adelante, y se hicieron escondites, entonces dice, en las montañas. Pero no solamente en las montañas, sino se hicieron escondites en las cavernas, donde habían hoyos. Esto está hablando de una gran timidez. Esto está hablando de una gran opresión, que son los miedos que vienen a nuestra vida, que son los miedos que entran en estos momentos de pandemia. Y entonces, y otros se fueron a lugares fortificados. Mire, fortaleza. Los lugares fortificados, ahí adentro. Eso habla de escondites, donde se mira solamente lo de afuera. Por eso nosotros cuidamos mucho la apariencia de nuestras casas, andamos en un buen vehículo, que no es malo andarlo, que no es malo comprar una ropa de marquita ahí. Usted anda luciendo su orgullo, no sé hasta cuánto cuesta, pero conforme las marcas son más caras, así nosotros andamos luciendo algo que no nos hace más, no nos hace más. Y entonces estos ahí estaban y se hicieron lugares fortificados para que no entrara nada. La Biblia habla de un lugar fortificado que se llama Jericó. Estaba rodeado por murallas. ¿Qué había ahí en Jericó? Ahí en Jericó vivía la gente como quería, pero adentro de las murallas y adentro de las murallas había una mujer prostituta y tenía un burdel, y esta mujer que vivía ahí se dedicaba a la prostitución. Ahí vivía esta mujer, pero todo esto estaba escondido. Y así somos nosotros que escondemos muchas cosas. Mire, por ejemplo, ¿dónde están los adúlteros? Estamos encerrados en las casas. Salimos a la calle, nos arreglamos bien porque queremos representar una imagen. Y dice que estaban en lugares fortificados. Es la apariencia. Es donde escondemos muchas veces nosotros nuestros complejos. Porque ellos preferían a esconderse que a luchar, que a clamar. Se olvidaron que eran hijos de Dios. Ahora, ninguno llega a ser hijo de Dios solo porque estoy en la tierra. Usted sabe que la Biblia, cualquier Biblia, nos habla cuál es el procedimiento para llegar a ser hijo de Dios, para los que creen en su nombre, para los que confiesan su nombre, para el que confiesa que Jesucristo es el Señor. Y entonces dice, pero sucedía que los amalecitas venían y se tomaban y se llevaban lo que los hijos de Israel sembraban, y los hijos del oriente, que se les llama así, subían contra ellos, y ellos entraron en una gran pobreza porque todo lo que tenían se lo robaban. Y no solamente eso, sino que acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra. Se estaba cumpliendo una maldición. ¿Cuál era la maldición? Haber dejado al Señor. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla, para acabar con todo aquello. Y así dice la palabra. Oiga, y Dios mirando desde los cielos. Y así Israel fue empobrecido en gran manera. La Biblia nos habla de diferente forma. Aquí dice en gran manera. Eso significa que ellos no tenían sustento y fueron empobrecidos a causa de Madián. Y entonces cuando vino esa pobreza, cuando vino esa desesperación,
Cuando vino esa limitación en la cual estaban viviendo, dice que como último recurso, los hijos de Israel clamaron al Señor. No sé de dónde sacaron esto, pero se acordaron de que hay un Dios vivo. Se acordaron de un Dios que los sacó de Egipto con mano poderosa. Se acordaron de un Dios que abrió el mar rojo. Se acordaron de que pasaron en seco. Se acordaron que durante 40 años el Señor los sustentó en medio del desierto y que ninguno de aquellos se murió de enfermedad. Se acordaron. Y entonces cuando se acordaron del Señor, oiga, clamaron al Señor. ¿Qué es clamar? Clamar es gritar. Gritaron al Señor. El que no tenía esa fe tan grande seguramente los vio como locos, porque aquellos hombres, pero es necesario llegar a condiciones tan lamentables, es necesario tocar estos fondos para gritar. Es necesario ser empobrecido de extrema manera, de no tener que comer con dolor en tu estómago. Y dice que gritaban. Dios bendiga a los gobiernos, porque los gobiernos le dan las bolsitas de comida a la gente, le dan un subono de no sé cuántos dólares allá en el norte, no sé cuántos quetzales aquí, y tratan de ayudar, pero eso se va a terminar. Se termina la bolsita que nos dieron, se termina el dinerito, y entonces a estos se les terminaron los recursos. Alguno guardó provisión, alguno guardó alimento, alguno se acomodó allá en la cueva, pero en los lugares altos, en los lugares amurallados. Y dice que ya no teniendo más, agarras el teléfono y llamas y dices: no te puedo ayudar porque yo estoy con la misma necesidad. Algunos tal vez no te dejarán entrar ni a su casa porque sienten que tú llevas la contaminación. Estaban viviendo una extrema pobreza, estaban viviendo realmente con desesperación, pero no sé, alguien tocó el timbre, alguien hizo algo y se abrió una puerta y alguien dijo: gritémosle a Jehová. Clamaron al Señor. Como cuando a uno lo están asaltando y uno pide auxilio con todas las fuerzas de su corazón. Y gritaron, dice la palabra, y clamaron al Señor, oiga, a causa de Madián. ¿Cuál era la estrategia de Dios? La estrategia, Dios estaba usando a este bárbaro, Dios estaba usando a este pueblo para atacar. Dios les estaba dando permiso porque tenía la solución y clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, oiga, ¿a causa de quién? A causa de Madián. Estás desesperada. Ya estás con temores, estás empobrecido, clama al Señor. Y Dios te mandará la ayuda hoy y mañana mandará la ayuda, porque a los que aman al Señor, todas las cosas les vienen para bien. Yo te lo ruego en esta tarde, yo te suplico, clama al Señor cualquiera que sea tu condición. No le des rienda suelta a tu pobreza en la calle para que tengan lástima de ti. ¿A quién tengo yo allá en los cielos sino a ti, oh Señor? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra porque tú eres mi proveedor.
Tienes que conocerlo. Este es el momento de conocer al Señor como proveedor. Este es el momento de conocer al Señor como perdonador. Este es el momento de conocer al Señor como sanador. Este es el momento de conocer al Dios que para Él no hay nada imposible, y lo deja escrito porque constantemente se nos olvida y dice: ¿habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para el Señor. Y entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, oiga, y dijeron: ya viene la ayuda, ¿dónde estará el dinero? ¿Dónde estará la comida? Y no vieron absolutamente nada. De repente dice aquí la palabra, oiga, perdone usted. La palabra está impactando mi corazón, está impactando mi vida. Y los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián. ¿Y sabe qué les envió el Señor? ¿Sabe? Les envió un hombre desgarbado, ni siquiera maquillado, ni siquiera depilado como hacen los pastores ahora. Les mandó un hombre sin apariencia. Porque ellos buscaban la comida, buscaban la ayuda, buscaban dónde está. Pero Dios les mandó a aquel hombre insignificante. Y vieron, no trae ni una maleta, no trae nada, no, porque adentro de sí llevaba el tesoro. ¿Y cuál era el tesoro? La palabra bendita del Señor. Ese era el tesoro, porque el profeta era el que llevaba la palabra del Señor. Ahí estaba la solución en la palabra, pero no querían la palabra. ¿Cree que se alegraron con la palabra? No. ¿Dónde están los cheques? ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está? Tenemos hambre. Pero el Señor les mandó la palabra del Señor, y dice que el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo fui quien los hizo subir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. ¿Verdad que a muchos de nosotros se nos ha olvidado que el Señor nos ha sacado de la casa de servidumbre? ¿Verdad que se te ha olvidado que el Señor te sacó de un hospital, te sacó de la cárcel, que hubo un accidente, que te dieron por muerto, llegaste a un hospital y saliste de este hospital? A nosotros se nos olvida, pero al Dios del cielo no se le olvida. Y el Señor tiene que recordarles y dice: ¿no fui yo quien los libré de la mano de los egipcios? ¿No fui yo el que los libré de la mano de todos vuestros opresores? ¿No fui yo el que los desalojé de vosotros y les di su tierra? Porque ahora estaban en Canaán y vencían. Y aquellos tenían miedo porque decían: ahí vienen los de Israel. Así cuentan de un Dios que ellos tienen, de un Dios que hace maravillas. Y aquí es donde tú y yo necesitamos de la presencia de Dios, un Dios que hace maravillas. Que el Señor te fortalezca grandemente. Dios les envió un profeta y les dijo: yo soy el Señor. No temeréis a los dioses de los amorreos, porque yo soy Jehová tu Dios. No estás solo. Dios está contigo. Que el Señor te bendiga grandemente en esta tarde. Espero que nos volvamos a ver en los días subsiguientes, si Dios no piensa lo contrario de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te deseo fortaleza. Amén y amén.